Cuando estuviste en La Boca y hablando esto, retomando esto que dijiste al principio, ¿no? Que durante el 2015 se llegó a tener un 52% del PBI en favor de la clase trabajadora. A mí me desestabilizó mucho con respecto al campo nacional y popular o a esto que llamamos pueblo cuando gana Macri. Pensando también esto, ¿no? Con respecto a la conciencia de clase. Esperen que me fui. Digo, en ese momento, en La Boca, dijiste que ese 52%, ¿no? Representa un piso, ¿no? Para quienes consideramos que hay que profundizar en ese sentido. Que para algunos sectores representa un techo. Ahora digo, no quiero como generar mucho, que se me malinterprete, ¿no? Pensando, ¿no? En Cristina, diciendo que tiene que haber un capitalismo humano. Y pensando que para algunos sectores eso es un techo. Y pensando en cómo está el campo nacional y popular, que vos dijiste que siempre está como en el borde, ¿no? ¿Por qué no podemos retomar y usar un concepto como que un horizonte puede ser el socialismo? Porque me parece que es como que estamos dejando a veces correr por el costado y yo creo que también debe haber y hay compañeros peronistas con que se puede pensar ese horizonte, ¿no? Montoneros en los 70 creo que también tenían ese mismo horizonte. Y creo que también como clase yo trabajo en una escuela primaria y bueno, ahora también en una secundaria y a mí me llama mucho la atención como tanto los niños como los más adolescentes soy bibliotecaria y me piden Biblias. En la secundaria también la otra vez unos nenes me leyeron un versículo de la Biblia. Y tomando esto también que tanto se habló del psicoanálisis, ¿no? Pensando en el malestar de la cultura, pienso, poner un horizonte como el socialismo puede ser no sé, un camino, un horizonte que puede dar porque creo, ¿no? Que en el 2015 también se llegó como a un tope, pero había una pobreza estructural de un sector que no se pudo como salir de esa situación, ¿no? En esto de los no me quiero decir baches, pero no me sale. Bueno, con las cuestiones de... Bueno, no importa, me puse nerviosa. A lo que me refiero es eso, que ¿por qué no podemos como poner más como en horizonte y enfatizar en que la salida tiene que ser un cambio de sistema, o sea, llegar al poder, sí, volver al 50-50, porque como decías vos, sin ocio, sin cabezas alimentadas, ¿cómo podemos pensar? Y todo esto lleva, ¿no? Una construcción muy fuerte desde lo subjetivo y también de poner el cuerpo. Bueno, nada, eso. No, está muy bien. A mí me gusta la persona que me corre por izquierda. Que me gusta la persona que me corre por izquierda, así que le agradezco a la compañera la consideración y la reflexión. Cuando hago la referencia a Cristina y al 52%, no digo que este es nuestro techo, que finalmente tenemos que volver ahí. Tampoco pienso que el capitalismo se pueda humanizar y haya un capitalismo bueno. El capitalismo es siempre represivo y malo. Pero hay gobiernos que, por ejemplo, efectivamente pueden sostener la vida popular, profundizar la vida popular y distribuir la riqueza. Bueno, Cristina hizo eso, pero Cristina también tiene un límite, que es pensar que hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Para disponerse a la lucha por el capitalismo, a una lucha anticapitalista, a una lucha socialista, eso no es, digamos, nombrarlo, decirlo y lo vamos a desplegar. Tenemos que tener una fuerza para un cambio de régimen, un cambio político. Y hasta tanto no tengamos esta fuerza, por más que nos guste el socialismo no va a venir, digamos, nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de acercarnos a eso.
como experiencia histórica, porque la historia no es contrafáctica, la historia es lo que es. La revolución bolchevique del 17 tuvo un antecedente inmediato, el Soviet de Petrogrado del 5, pero ¿sabes, por ejemplo, cuando arrancó la idea de una revolución en Rusia? En 1860. Entre 1860 y 1917 pasaron casi 70 años de historia. Eso no es 70 años de historia, 70 años de luchas encarnizadas, de luchas políticas encarnizadas, de partidos políticos que se organizan, de muertes, de explotaciones, de luchas sociales, de lucha de clases. El socialismo no es nada más y nada menos que un desplazamiento de clase de la estatalidad, de la gran propiedad, y luego obligar a la clase de la gran propiedad a trabajar si quiere vivir. Y que, por ejemplo, haya un Estado igualitarista. Ahora, para llegar a ese Estado igualitarista, tenés que luchar, va por etapas. La revolución no la haces de un día para otro. Por eso te estoy haciendo el ejemplo de que aparece la palabra revolución y tenés 70 años de luchas encarnizadas. Y, por ejemplo, acordate esto, que cuando nosotros y nosotras hicimos la revolución bolchevique del 17 y ocupamos el Palacio de Invierno el 25 de octubre, la fuerza de la gran propiedad, el 26 de octubre, a los bolcheviques, a Lenin le organizaron una guerra civil. Al día siguiente. Ese es el capital. El capitalismo no te va a perdonar la vida jamás. Entonces, puesto que estamos en la Argentina, me parece que hay que ir progresivamente a una lucha emancipatoria. Para empezar, volver a ser Estado. Las fuerzas nacionales y populares. Redistribuir de vuelta la riqueza para que el 52% sea para nosotros y nosotras, para la clase del trabajo. Y profundizar eso. Y eso corresponde, por ejemplo, a las tradiciones de lucha revolucionaria. El peronismo, que es una singularidad nacional, yo vengo de otra tradición, ya se lo dije cuál es mi tradición política. El peronismo piensa que puede convivir con el capitalismo y dice, bueno, 50 para vos, 50 para mí. Pero el capitalismo eso no lo puede tolerar. Por eso Milei metió presa a Cristina, porque el capitalismo lo quiere todo. Esa es la forma racional del capitalismo, quiere todo, del ser humano, todo del ser animal, todo del ser natural. No puede tolerar el freno, por eso en la Argentina el capitalismo se lo quiere comer al peronismo, porque el capitalismo no tolera ningún tipo de freno, no tolera a nadie que le diga, che, quiero un peso más, quiero 2 sopes más, quiero un derecho más, porque el capitalismo lo quiere todo para él, todo para la clase de la gran propiedad, entonces esa clase no está dispuesta a ceder nada. Pero el peronismo que tiene esa ficción de poder vivir con el capitalismo por el 50% requiere de que efectivamente las fuerzas y las ideologías que venimos de otras tradiciones de izquierda, como el trotskismo, el comunismo, acompañemos la singularidad peronista por ese 50% y cuando seamos Estado podamos profundizar eso, digamos, ese 52, 51, 50 y tanto hasta el 100%, pero eso depende no de la voluntad comprensiva y de la voluntad teórica, sino que depende de la voluntad y disposición de lucha. Y saber esto, que cuando volvamos a ser Estado, el capitalismo va a venir por nosotros. La reacción se va a cobrar vidas, se va a cobrar pensamientos, se va a cobrar personas muertas, se va a cobrar compañeros arrojados de los aviones, se va a cobrar, por ejemplo, formas emancipatorias censurándolas, inhibiéndolas. Miren, como no soy creyente, le voy a decir una cosa que creo fervientemente, puesto que ahora nos conocimos y nos vimos las caras. Yo vengo insistiendo sobre estos temas desde hace años. No me cabe duda que en algún momento sobre mi personita va a caer la reacción. Sobre mi personita y sobre la personita de todos los compañeros que estamos dispuestos a esa lucha. Por eso digo que luego de una revolución victoriosa, que las fuerzas emancipadoras ocuparon el Palacio de Invierno, sin violencia, por cierto, con una violencia muy limitada, porque la experiencia revolucionaria no es una experiencia violenta, eso también hay que reponerlo en las historizaciones y en los modos de recordar la historia. Las fuerzas zaristas le metieron inmediatamente al día siguiente
una guerra civil, cuando por ejemplo el movimiento 26 de julio logró llegar a La Habana y desplazar a Batista, a la clase de la gran propiedad, al imperialismo yanqui, del poder estatalista en La Habana, Estados Unidos, el imperialismo le puso por ejemplo sanciones que llegan hasta ahora. La revolución bolivariana en Venezuela hoy en día está siendo asediada por un portaaviones y, por ejemplo, por un submarino nuclear que están en el Mar Caribe, frente a la playa venezolanas, para invadir a ese país. Tontamente decimos que lo quieren hacer porque quieren rapiñar el petróleo, eso sí, le interesa. Pero lo que no puede tolerar el imperialismo, lo que no puede tolerar Mr. Trump, es que haya una experiencia política antagonista de otro signo respecto de la vida capital, lo que se llama bolivarianismo, socialismo del siglo XXI, chavismo, etc. Eso, entonces si decís socialismo es un peligro para ellos. Y si te dispones a luchar para eso, va a venir una reacción muy profunda. En la Argentina hemos atravesado esas reacciones, lo sabemos. Ahora, más allá de esto que digo, efectivamente tenemos que disponernos a esa lucha de clases si queremos preservar nuestra existencia, nuestra vida. Toda esta cosa que decimos impropiamente, rápidamente, un poco de manera superficial, son grandes problemas de la humanidad que habitamos nosotros y nosotras en el siglo XXI en este querido país.